¿Qué tal? Bienvenida, bienvenido a La Aventura, podcast de libros y lectura. Yo soy Bosco, este es el episodio 230 y en esta ocasión hablaremos de The Stand de Stephen King. Acompáñanos para conocer de qué trata este libro, así como qué tiene de bueno y de malo. The Stand, también conocido como La Danza de la Muerte o Apocalipsis, es una novela de horror del escritor norteamericano Stephen King. Se publicó originalmente en 1978 y en 1990 se volvió a reeditar. Esta segunda versión restaura casi 400 páginas que fueron recortadas de la primera edición por cuestiones de espacio y de costos. La versión de 1990 se ha convertido en la versión definitiva de este libro. Es la que vas a encontrar si buscas leerlo, a menos que específicamente busques impresiones más viejas. Además del texto adicional que se había perdido en la primera edición, también se cambia la época en la que ocurre la novela, de 1980 a 1990. Como siempre, comenzaremos hablando de qué trata este libro, qué aspectos de este nos parecen positivos y negativos, si lo recomendamos y finalmente una plática sobre los temas principales del libro, que incluye spoilers de la historia. Y para todo esto me acompaña Manu. Manu, por favor, preséntate. Hola a todos, un placer estar aquí otra vez de nuevo hablando de libros y qué mejor que uno de mis autores favoritos de terror. Incluso podría decir que uno de mis autores preferidos de todos. Entonces me da curiosidad de ver cómo sale este episodio. ¿Ya habías leído anteriormente The Stand? No, fíjate que no lo había leído, lo había visto muchas veces, pero fíjate que me confunde eh, por los nombres, por cómo está traducido acá en Latinoamérica, a cómo está traducido en España y cómo es el nombre original. Creo que nunca había escuchado el nombre original de este libro hasta que empezamos a buscar qué leer. Entonces, sí, por eso creo que lo tenía medio confundido con otros, pero una buena oportunidad leerlo para estas fechas. Sí, yo tampoco lo había leído anteriormente y también he leído varios libros de Stephen King, incluso su libro autobiográfico, Mientras escribo, y había sido uno que me daba mucha curiosidad porque tiene bastante seguimiento entre los lectores y lectoras de este autor. Em, ¿Habías sabido ya de qué trata este libro? Sí, bueno, el nombre del libro en Latinoamérica es Apocalipsis, entonces ya con eso uno se da idea de qué es lo que trata, pero no había visto cuál era el motivo del apocalipsis en la historia. Pero esa era mi idea vaga del libro, no tenían más nociones de qué trataba, o ni siquiera sabía bien el largo del libro porque solo lo había visto en imágenes o en fotos, nunca lo vi físicamente. Casi siempre veía físicamente era el de eso y eso era el que asustaba más, pero si hubiera visto el de Stan yo creo que también me hubiera asustado la lectura. Sí, es un libro bastante largo y bueno, sobre eso vamos a hablar más adelante. The Stand, como decíamos, es uno de los libros favoritos entre los aficionados y las aficionadas de Stephen King, o lectores y lectoras constantes, como él les llama, pero también entre la crítica. Generalmente, la crítica literaria no tiene una opinión muy elevada de la obra de Stephen King, con algunas excepciones, y The Stand es una de ellas. Es una novela ambiciosa. Stephen King dice que se propuso crear una historia épica situada en los Estados Unidos, lo cual en parte explica por qué es un libro tan largo, porque tiene tantos personajes y también porque tiene elementos temáticos muy claramente definidos. The Stand ha sido adaptada a la televisión en dos ocasiones. En 1994, en una miniserie de 4 episodios que contó con la asesoría de Stephen King, y tiene un reparto que está repleto de actores que eran célebres a inicios de la década de 1990 y estuvo nominada a 6 premios Emmy. En segundo lugar, tenemos una adaptación del 2020, que es una miniserie de 9 episodios que tuvo una recepción mucho menos favorable que la primera miniserie. Leyendo las reseñas, viendo algunos episodios y también haciendo mi evaluación de las dos miniseries, creo que la de 2020 no es muy recomendable
si quieres fidelidad y tampoco es muy recomendable si quieres una buena serie, pero la de 1994 es muy buen complemento que retoma algunos elementos de la versión extendida, la actual, pero se basa más en la primera versión. The Stand también ha sido adaptado a los cómics. Marvel Comics publicó una serie limitada de 31 números entre 2008 y 2012 que está basado en la novela Sin Cortes, entonces la versión de 1990. Así que 4 episodios de 1 hora y media, 9 episodios de 1 hora, 31 números de cómic, te da una idea de la extensión de esta novela de horror, que, dicho sea de paso, aprovechamos para mencionarlo, quiere decir que este no es un libro precisamente apto para niños. Como todas las novelas de Stephen King, hay violencia, sexo y muchas maldiciones. Entonces, podemos esperar que esto nos lo vamos a encontrar y quizás mencionemos un poco al respecto al hablar de este libro. Pero, sin más preámbulos, pasemos a hablar específicamente de qué trata este libro. Nuestra historia inicia con Charles D. Campion, que es un guardia de seguridad en una instalación del gobierno de Estados Unidos. Campion llega a su casa en estado de pánico a mitad de la noche. Despierta a su esposa y le dice de manera no muy coherente que tienen que irse de allí inmediatamente, que tome algunas cosas esenciales, que lleve la hija de los dos al auto y que se tienen que marchar. Su esposa trata de seguir sus indicaciones porque ella sabe que en el lugar en el que trabaja Campion es uno donde el ejército realiza investigaciones y experimentos muy peligrosos y muy secretos. Campion le explica que logró escapar por pura suerte. Mientras hacía su guardia, se dio cuenta que una alarma se activa y antes de que quedara encerrado y sellado en la base militar como todas las demás personas, logró salir y se dirigió inmediatamente a su casa para escapar. Y es que algo se ha escapado de la base militar y tienen que alejarse cuanto antes de allí si quieren sobrevivir. Nuestra historia cambia a una estación de gasolina en Arnett, Texas, o Texas, que es como le conocemos en todos lados excepto en Estados Unidos. Es de noche y ahí se encuentra un grupo de hombres descansando y platicando después de sus jornadas de trabajo. Platican de las mismas cosas que cualquiera se reúne a platicar en la noche, y en especial de lo que platican hombres de mediana edad. Platican de sus trabajos, de sus familias, de la economía, de la vida. Entre ellos se encuentra Stu Redman, que trabaja como obrero en una planta que fabrica calculadoras, y lo más memorable de él es que tiene una personalidad muy callada, pero cuando habla, sus amigos lo escuchan porque suele tener una cabeza bien plantada sobre sus hombros. Ese es tú quien se da cuenta que un automóvil se acerca avanzando de manera errática a la gasolinera y alcanza a advertir al dueño del lugar que corte la alimentación a las bombas de gasolina justo antes de que ese auto choque con ellas. Esto evita que ocurra un accidente terrible con un incendio, pero cuando todos los hombres se acercan al auto para ver qué ha pasado, no se encuentran con algo mucho mejor. El conductor es Campion. Apenas está vivo en el asiento del conductor y tiene un aspecto fatal. Su piel luce mortecina, su nariz y boca están escurriendo flemas y su cuello está hinchado de manera grotesca. Y esa no es la escena más horrible. En el asiento trasero del auto se encuentran el cadáver de su esposa y de su pequeña hija que presentan los mismos síntomas, pero que ya empiezan a emitir el olor de cadáveres en descomposición. Stu y sus amigos ayudan a Campion, llaman a una ambulancia y un agente de policía levanta el reporte del incidente. Campion, tosiendo y estornudando sin control, alcanza a preguntar si su familia está bien antes de que se lo lleven en ambulancia y muera de camino al hospital. Stu le dice que están bien porque, bueno, no se trata de hacer sufrir más a una persona que se ve no va a vivir mucho. Todos quedan impactados por lo ocurrido y empiezan a pensar en teorías de qué pudo pasarle a Campion y su familia. Stu menciona que ojalá tengan razón en sus teorías de que ha sido una intoxicación por comer algo en mal estado, porque si no, podría ser algo contagioso. Al día siguiente, todos los que estuvieron en contacto con Campion, excepto Stu, despiertan con síntomas de resfriado. Pocos días después, del otro lado del país, en Nueva York, Larry Underwood, que es un músico que recientemente ha logrado colocar una canción en la radio, visita a su madre. La fama le ha traído dinero rápido y amigos por todas partes. Bueno,
supuestos amigos. A pesar de su éxito, la verdad es que Larry se encuentra en una situación económica muy delicada. Y también en otra parte del país conocemos a Franny Goldsmith, específicamente en Maine. Ella es una estudiante universitaria que acaba de descubrir que está embarazada. Su novio y padre de su futuro hijo no es para nada alguien que le inspire confianza, así que ha decidido tener a su hijo sola, pero tiene que darle esta noticia a sus padres. Y mientras esto pasa, en todos lados más y más personas muestran síntomas de resfriado, excepto aquellas personas que suelen tener sueños muy vívidos. Sin saberlo, este es el principio del fin del mundo como lo conocemos. Y por si fuera poco, un hombre, que parece estar rodeado de oscuridad, busca aprovecharse de la situación. ¿Qué estaban haciendo en la base militar de la que escapó Campion? ¿Qué pasará con las personas que no se están contagiando? ¿Y quién es este hombre oscuro? Todo esto lo descubrirás leyendo The Stand de Stephen King. Y ahora que sabemos de qué trata este libro, pasemos a hablar de qué tiene de bueno. ¿Por qué podría gustarte leerlo? Manu, ¿qué podrías decirnos al respecto? Bueno, creo que en uno de los puntos que coincidimos, primeramente, creo que es la prosa de Stephen King. Siempre ha tenido una manera muy interesante de contar las cosas. Incluso para las cosas más simples o cotidianas, como que te mantiene ahí pegado a la hoja. Creo que eso es una de las primeras cosas positivas del libro. Realmente, aunque es un libro muy largo, nunca te aburre, o al menos así lo percibo yo. Siempre se me hace muy interesante lo que va a pasar o cómo lo está contando más bien. Entonces, creo que ese sería el primer punto. Sí, creo que esa es una de las características más representativas de Stephen King. Ayuda a que usa un lenguaje muy cotidiano. Quizás también por eso es que no tiene tanta aceptación por la crítica literaria especializada, porque usa lenguaje que usaría una persona común corriente de Estados Unidos, y cuando se hacen las traducciones, pues esto también se ve reflejado. Pero ayuda a que la historia sea muy sencilla de seguir, no te pierdes, y a pesar de que no usa lenguaje particularmente rebuscado, me parece que es bastante bueno para describirte, sobre todo las cosas horribles de las cuales habla. Que aprovechándose me hace siempre muy simpático cómo Stephen King puede imaginarse cosas tan horribles y él cuando lo ves es la persona más afable que te puedas imaginar y además se ve que es bastante agradable. Sí, incluso me gusta cómo describe los sentimientos de las personas, todas esas angustias que tienen, o los problemas, o estas cosas que van arrastrando de años. Me gusta cómo luego agarra como ciertos gags de los personajes y los repite a lo largo de la historia. Creo que eso también lo hace muy interesante. Y sí, con respecto al lenguaje, no estoy tan seguro si sea un lenguaje tan simple en nuestros tiempos. Creo que ya se siente un poco la diferencia del lenguaje que se usaba en su época al que se usa ahorita. Entonces creo que ahí tal vez la diferencia generacional podría hacer que algunos lectores no lo sientan tan simple, menos si lo estás leyendo en inglés, que luego usa un cierto lingo que no se entiende. Pero sí, la historia es contada muy, muy simple, es muy lineal, por decirlo de alguna forma, la forma, muy directa más bien la forma en que cuenta la historia, entonces creo que eso lo hace muy ameno. Y también algo que es importante mencionar es que este libro tiene muchos puntos de vista. Tiene un personaje principal en distintos capítulos, entonces no vas a tener el mismo punto de vista a lo largo de toda la historia y eso muchas veces puede hacer que las historias sean difíciles de seguir cuando cambias del personaje A al B al C. Pero Stephen King de alguna manera logra hacer bastante sencillo que sigas la narrativa, que todas están conectadas, los personajes tarde o temprano terminan encontrándose de alguna manera o de otra, pero sin que esto se vuelva confuso o demasiado enredado. En algunos momentos sí puede ser un poquito confuso cuando está introduciendo muchos personajes muy rápido, es algo que sí pasa, pero en general no te pierdes tanto, a pesar de que tienes en realidad muchísimos personajes con nombre, que tú normalmente lo que te esperas cuando ves un personaje con nombre en una novela es que tenga alguna importancia, y en este libro hay muchísimos. Sí, creo que se nota más si, por ejemplo, dejas a la mitad un capítulo y luego regresas.
creo que ahí sí te puedes perder bastante. Y sí, pero realmente los personajes principales los tienes mucho en muchos capítulos, entonces creo que no hay tanto problema con eso. Y los personajes secundarios, yo diría que sí son demasiado secundarios, aunque te los digan con nombres, como dices. No hace falta tanto mantenerlos como en la mente. Al final como que te vuelve a decir el nombre y ya más o menos captas. Y igual no importa si no te acuerdas quién es, como que sus papeles secundarios no son tan importantes o da igual más bien quién sea el personaje en algunas cosas. Pero sí, como dices, lo que me gusta, aparte de su prosa, es que se toma mucho el tiempo para contar cómo era la vida de los personajes antes de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia. Entonces, y la mitad del libro es realmente una mitad que se toma su tiempo para contar todo bien. Incluso te cuentan historias de otros personajes que no son importantes, pero como solo son contenidas en un solo capítulo, hacen como que buen complemento para construir el mundo de lo que está pasando. Sí, ese es otro de los aspectos que yo creo son positivos de este libro, que los personajes no son en sí particularmente complejos, al menos no la mayoría de ellos, ni siquiera los principales, pero como Stephen King sí le dedica tiempo a contarte lo que decías, su vida antes de los eventos de la historia, durante la historia e incluso aquellos que llegan hasta el final vivos, es una novela de Stephen King, por supuesto mucha gente se va a morir, te ayuda a entenderlos y hace que la narrativa sea más compleja. Por decir algo, puedes tener dos personajes con personalidades muy diferentes entre sí y Stephen King dedica algunos capítulos a que conozcas a cada uno de ellos. Entonces el momento que se encuentran crea mucha tensión porque ya estás imaginándote cómo va a ser el encuentro entre ellos, qué conflicto van a tener, cómo van a reaccionar y eso te crea anticipación. Hace que los encuentros entre personajes o cuando está a punto de ocurrir una situación tensa te deje con la idea de que se está resolviendo de una manera lógica, pero como sabes que los personajes tienen personalidades muy fuertes, algunos son un poco estereotipados o muy estereotipados, pero eso ayuda a que la historia se sienta dinámica y que los encuentros entre personajes no sean tan superficiales o tan fáciles de olvidar. Aunque bueno, un libro de esta extensión necesariamente va a tener algunas partes que no son tan memorables como las demás. Sí, se me hace curioso porque en principio te cuentan cada historia individual, muy aislados de sí, y luego hay cada encuentro raro entre personajes después de la mitad del libro, y creo que eso lo hace demasiado interesante. Ahora, creo que otro de los aspectos positivos de este libro es que nos presenta primero una situación que en su momento era hipotética, pero después de que ocurrió, el libro fue escrito antes de 1980 y eso hay que recordarlo, aunque nos cuentan eventos que ocurren en 1990 en esta nueva versión, no había ocurrido una pandemia como la que cuentan. Y es muy curioso que nosotros todavía estamos saliendo de una pandemia que ha durado por lo menos 2 años. No es una, como lo que nos cuenta este libro, que tiene un índice de mortalidad extremadamente alto, pero sí te da una idea de cómo es que se imaginaba el autor que iban a reaccionar las personas ante una situación extraordinaria como esta. Y hasta cierto punto es realista, no sé qué opinión tengas tú, Manu, al respecto, pero a mí me pareció interesante que algunas de las cosas que describe acertó, otras se equivocó, por supuesto, pero en las que acertó creo que es porque le apuntó a unas características más o menos universales del comportamiento de las personas. Sí, creo que le da al punto con muchas cosas. Por ejemplo, hay varios capítulos donde se ve que todo el mundo sabe que hay una enfermedad, no le toman importancia que todo el mundo esté tosiendo o sacando flemas y cosas así, y como si nada platican entre ellos, tomando bebidas mientras están ahí y todo el rollo. Y todos despreocupados los personajes, creo que le da mucho al punto a eso. Pero sí creo que le faltó un poquito ahondar más en ese aspecto. Creo que no quiso que fuera el foco. Creo que se enfocó más en cada personaje individual. Porque sí hace falta muchos, muchos puntos de vista de cómo actuarían las personas en general. Pero sí creo que lo hace bastante bien en ese aspecto. Sí, y también
de por sí es un libro extenso. Cuando decimos que es un libro extenso, creo que no estamos siendo suficientemente claros. A lo mejor alguien se imagina, claro, por supuesto, es un libro de 500, 600 páginas. No, son casi 1200 páginas. 1350 en la americana, la versión americana que está en Amazon. 1350 páginas. Esto es más extenso todavía que It. Eso, que el libro que mencionaba Manu, que es el que ya conocíamos, creo que todos conocemos como el libro más extenso de Stephen King. No, este es aún más largo y se siente la extensión. Realmente nos tomó una cantidad considerable de tiempo leerlo, y no porque creo que no nos pareciera interesante, sino porque es mucho tiempo que tienes que dedicarle a leerlo. Como ya mencionaba, da para 4 episodios de hora y media de televisión, cortando muchas cosas. Para 9 episodios de una miniserie que también le cambia muchísimas cosas. Para 31 números de cómic de 24 páginas y que también le cortan bastantes cosas. Entonces, sí, creo que es necesario que seamos muy claros de que es bastante largo este libro. Entonces, a pesar de todo ello, como lo mencionas, Manu, hay algunos detalles que nos hubiera gustado que se profundizaran, pero no me imagino qué extensión hubiera tenido el libro si de verdad hubiera dedicado a Stephen King el tiempo a todos los detalles que seguramente se le ocurrieron. Pues seguramente da hasta para otro libro, que de por sí el libro está dividido como en 3 secciones que le llama libro 1, 2 y 3, pero creo que sí hubiera dado para otra parte. Si hubiera dividido este libro a antes y hubiera sacado una secuela, yo creo que sí le hubiera dado la cantidad de hojas, le hubiera dado la libertad de escribir más el desarrollo, más, no sé cómo decirlo, si extendido o correcto, porque sí, al final ya se siente un poquito apresurado cómo desarrolla las cosas, pero yo creo que sí daba para una segunda parte. Si este libro hubiera sido escrito en el mundo actual, probablemente sí hubiera sido una trilogía, una cosa de ese estilo. Normalmente eso es lo que pasa en el mundo editorial de la actualidad. Cuando un escritor tiene una idea de un libro y se da cuenta que es demasiado extenso para que tenga una extensión que se venda, y eso es también lo que le pasó a Stephen King en su momento, tuvo que recortar el libro porque sus editores le decían que un libro de esta extensión no iba a ser tan fácil de vender entre el público. Probablemente hubieran tenido razón en aquel momento. Entonces, lo que se hace en la actualidad, en lugar de recortar tantas páginas, recortó el equivalente a un libro completo, lo dividen en 3 partes, 4 partes, 5 partes, etc. Y quizás este tipo de modelo para Stephen King le hubiera funcionado, aunque claro, quienes hemos leído un poco de su saga de la Torre Oscura nos damos cuenta que aunque divida una historia en 7 libros, eso no impide que esos libros también sean sumamente extensos. Otro aspecto positivo de este libro es que, a pesar de que sea una novela de horror, sí tiene este carácter épico, sobre todo en esto de la lucha del bien contra el mal. Hay un par de personajes que son representaciones absolutas del bien y del mal. Y creo que hace una buena exploración con algunos personajes de lo que puede motivar a una persona a hacer el bien o a hacer el mal, y también de dónde vienen esas convicciones, qué es lo que motiva a alguien a hacer algo en beneficio de los demás o a hacer algo para perjudicarlos. No sé si a ti te dio esa impresión, Manu, o encontraste algo diferente. Sí, hay un personaje que específicamente que se encarga de darte la idea de eso y se mantiene muy largo en el largo del libro. Entonces creo que sí es uno de sus aspectos que te deja pensando de qué, qué opción va a tomar al final. Incluso hay otro personaje que también es de los principales que como que te da la idea de que va a haber un conflicto con él, pero al final no pasa nada con él. Entonces, pero con ese personaje que sí llegan a algo, un buen desarrollo, un desarrollo interesante, quizá un poco cortado al final, pero interesante el desarrollo. Creo que te puedes sentir un poquito identificado con él a veces. Y creo que eso lo hace un personaje interesante, aunque al final sea muy precipitado todo. Sin dar muchos spoilers, ¿cuál fue tu personaje favorito? Sí está difícil, ¿eh? Creo que me gustan más los personajes antagonistas, no el principal, sino los que son sus sirvientes. Creo que Trash Can Man y este de Lloyd, o tal vez Tom Cullen, creo que también me gusta como personaje.
Creo que son como estos personajes que están muy subestimados, muy como que en la vida normal que llevamos en el mundo contemporáneo no tienen como que estas responsabilidades o no, o nunca estuvieron en una posición normal y cuando ya fue el final del mundo, por decirlo de alguna manera, ya tienen una misión o tienen algo que los hace únicos. Creo que por eso me gustan esos personajes. Sí, puedo entenderlo. Son personajes que a mí también se me hicieron muy interesantes y comparto uno de ellos. Creo que mis personajes favoritos, como son tantos, es fácil hacer un top 3. Bueno, quizás no fácil en cuanto a elegirlos, pero sí hay de dónde escoger. Serían en primer lugar Nick Andros, en segundo lugar Tom Cullen y quizás en tercer lugar Harold Lauder. Quizás al final hablemos un poquito más acerca de qué hacen estos personajes en particular, pero comparto lo que dices. Son personajes que ya se encontraban al margen y cuando pasa lo que ocurre en este libro, les da un protagonismo que los hace bastante especiales. Pensando que no todo en la vida es perfecto y menos en una historia de Stephen King. Tiene algunos hábitos que son buenos y también otros que no son tan buenos. ¿Qué de este libro piensas tú que no es tan bueno o que podría no gustarle a alguien que lo lea? Bueno, ya más o menos vieron una idea clara de lo que pienso del final del libro. Creo que, bueno, del desarrollo de la segunda parte del libro, creo que en eso coincidimos. Que el desarrollo de la segunda parte se estanca al principio. Tienes esto que contábamos del personaje, de que si elige bien o mal, y al final se siente muy precipitado. Siento que también tiene muchos personajes que en el principio te desarrollan que van a hacer grandes cosas, que va a haber un conflicto enorme o va a haber algo así impresionante al final, pero cuando ya va a empezar el clímax de la historia, no es lo épico que debería haber sido. Se siente que no sabía muy bien cómo avanzar la historia y metió lo que pudo para que pudiera avanzar. Entonces siento que hay muchas ideas que también se quedan en el tintero. Da muchas referencias que al final no llegan a nada o la cierra muy, decirlo de una forma, lo cierra muy tonto a veces. Hay cosas que un personaje dice que ya no se acuerda o cosas que nomás las deja ahí, no vuelve a tocarlas. Entonces creo que ese es uno de los primeros aspectos negativos de este libro. No sé si coincides en eso. Creo que es parte del problema de la edición del libro. Y sí, la segunda parte tiene muchos elementos que no terminan de concluir lo que se plantea en la primera mitad. Y es curioso que menciones que se siente muy apresurado, que algunas cosas son un tanto hasta improvisadas, porque lo que cuenta Stephen King al estar escribiendo este libro es que llega un punto en el que ya no sabía cómo avanzar la historia. Y es este personaje que mencionas, no vamos a dar spoilers porque pues sí es una parte muy importante de la historia, hace algo súbito que mueve la historia hacia adelante. Y creo que tú puedes ubicar perfectamente en qué punto de la historia es esto. Ya que llegamos a la segunda parte del episodio, lo hablamos con Ujú. detalle. Pero si no hubiera hecho esto, dice Stephen King que se hubiera quedado ahí atorada la historia y se nota. También de acuerdo, hay algunos personajes que definitivamente se quedan a medias. Otros sí se desarrollan bastante bien. Y el final creo que es un poco divisivo en el sentido de que yo creo que temáticamente es adecuado, pero creo que muchas personas puede dejarlos completamente insatisfechas, pero hablaremos de ello en la segunda parte del podcast. El Ujú. final sí es un punto divisivo, eso lo he leído a lo largo de los años, así que va con advertencias. Si esperan una conclusión sumamente satisfactoria, probablemente este libro los deje, sobre todo después de 1300 y tantas páginas, con un sabor de insatisfacción. Sí, creo que el estilo de Stephen King no estaba tan desarrollado como lo desarrolló después. Y siento que fue muy ambiciosa al meter tantos personajes. Creo que no supo cerrarlos bien. Creo que es el primer libro con tantos personajes que he leído de él. Creo que a la mayoría siempre se queda poquitos. Bueno, eso es la sección que tiene como que su grupito de los perdedores, pero en la mayoría de los libros son poquitos personajes. Sí los maneja bien. Aquí sí se le fue la olla con tantos personajes. Sí, naturalmente, son demasiados. Si te pones a hacer la lista de los que viven, los que mueren, etcétera, no terminas. Y
hablando de personajes, un aspecto que es producto de la época, pero es importante mencionarlo, que aparece en The Stand, es que hay muchos estereotipos. Hay estereotipos de género, de raza e incluso de discapacidades. El más evidente, al menos a mi juicio, ya me dirás, Manu, ¿qué piensas tú? Es el de género y de raza. El libro, aunque esté ambientado en 1990, pues realmente fue escrito en 1978. Entonces, pues no podemos esperar, en primer lugar, que las personas tuvieran la misma concepción que tenemos en la actualidad de género, pero sí hay muchos estereotipos de cómo se comportan las mujeres y aún más también de cómo se comportan las personas que no son blancas. La verdad es que personajes principales femeninos hay dos que hacen cosas más o menos importantes y uno realmente no es tanto un personaje, sino más bien es el pretexto que mueve la historia, porque una vez que ya cumple con su misión, ¡bup!, desaparece. Sí. Sí, creo que el más marcado es el de género, incluso porque realmente aunque tengas personajes femeninos, pues yo realmente siento que no hacen nada y creo que su, su labor en la historia técnicamente es pues como que el estereotipo de las mujeres gestantes. Entonces no creo que sea realmente, no, o sea, en ese aspecto sí es muy marcado que sí es puro como que la historia es centrada a lo masculino. Y creo que la raza no lo noto tanto como el de la discapacidad. Con este Tom Cullen, creo que se ve muy marcado la discapacidad. Incluso lo usan de excusa para una cosa que hacen después. Entonces, creo que ese es el más marcado, porque ni siquiera no se inmutan en la forma en cómo se refieren a este personaje. Entonces, creo que es el de la raza. Está ahí, pero no lo siento muy claro yo. Me refiero específicamente a un estereotipo que usa mucho Stephen King, que es de la persona negra mágica. Si haces ahorita memoria, piensas en libros de Stephen Ah, King claro, claro. Sí, en los que sí. aparece una persona negra que tiene capacidades mágicas o que puede ver el futuro o cualquier cosa similar, te vas a dar cuenta que es un recurso que usa mucho. Y en este creo que es de los más marcados que hay. A eso me refiero específicamente porque Ah, también ok, ok. no nos dicen nunca cuál es el color de la piel de las personas, pero cuando lo menciona es dos personajes máximo que no son blancos. Nos imaginamos que como siempre hace mucha mención de, bueno, este personaje tiene esta característica de su piel, son los únicos que hay, porque siempre que tienen diferencia lo menciona. Insisto, es producto de la época. Y sí estoy completamente de acuerdo con Tom Cullen. Eso sí, usan en la edición en inglés palabras que en la actualidad ya no se utilizan para referirse tanto a las personas negras como a las personas con discapacidad. Eso también es importante mencionarlo si no te gusta leer esas palabras. Pero también a veces se justifica en el sentido que lo usan personajes que son villanos o lo usan de manera negativa. Pero ahí están presentes y también es advertencia de contenido, por así decirlo. Y tampoco es que represente lo que piensa Stephen King, al menos eso creo yo. Creo que además lo hace para que se vuelva más fiel la historia a lo que pasa en la realidad. Así que también por ahí va. Sí, sí, definitivamente. Sobre todo porque son principalmente los villanos quienes usan este tipo de denominaciones, excepto con Tom Cullen, que era una denominación muy, muy común en la época. Entonces, no es de mala voluntad o con ánimos de hacer daño, es un producto de la época. Y esos son los puntos que a mi juicio no son tan positivos o que podrían no gustarle a un lector. Manu, si tienes algún otro, adelante. Pero yo siento que es literalmente la definición de Deus Ex Machina este libro. Así literal, porque realmente es como que el bien y el mal peleando. Y pues sí pasan las cosas porque sí. Y creo que eso puede llegar a fastidiarle a algunas personas. A mí me fastidia un poquito, pero las cosas no pasan si no es por eso. Sí, creo que eso también es importante mencionarlo, que mucho de la historia se mueve por voluntad divina y no estamos exagerando, es parte de la narrativa. Eso puede ser frustrante y es algo que hay que tener en cuenta. También puede ser que no te importe mucho, porque bueno, a veces las historias de Stephen King tienen esta característica, pero hay que tenerlo en cuenta porque si cambia la manera en la que se desarrolla la historia, saber que hay una fuerza atrás moviendo los hilos de lo que le pasa a los personajes
Y es que tiene tan poca influencia en lo que hacen los personajes a veces. Es como si no hubiera una cadena de hechos que se relacionen consecuentemente. O sea, siento que podría pasar lo que sea y al final hubieran tenido que hacer lo mismo. Por eso siento que no, que es como muy marcado ese aspecto aquí. Sí, definitivamente. Y va de la mano al final. Creo que no decimos ningún detalle en particular, pero para las escuchas, los escuchas astutos, ya están dándose una idea de por qué el final puede ser un poquito decepcionante. Mano, Ujú. entonces, ¿cuál sería tu veredicto acerca de The Stand de Stephen King? ¿Recomendarías este libro? Yo lo recomendaría, pero después de haber leído las obras más conocidas de Stephen King, creo que las que han tenido adaptaciones mejor puntuadas, creo que son mejor recomendaciones para entender más como que el estilo de Stephen King ya maduro. Creo que este todavía está a la mitad de encontrar su voz, su estilo completo. Y creo que todavía tiene muchos aspectos que puede mejorar en el presente Stephen King, como sus finales. Y aquí está todavía más marcado en eso, pero sí lo recomiendo después de haber leído ya varios, yo creo que sí lo recomiendo. Yo no lo odié. Muy bien. Y yo, en lo particular, creo que sí lo recomendaría. Aunque es largo, ocasionalmente es pesado de leer y también es un producto de la época en la que fue escrito. Creo que nos cuenta una historia interesante. Los personajes son memorables. Tiene algunos giros de la historia que sí son inesperados. Y algo que no mencionamos, pero creo que es importante, es que sí te crea una sensación de incertidumbre, al menos hasta que ya te das cuenta de por dónde va la lógica de la historia. Entre las obras de Stephen King es quizás de las que siento más enfocadas a temas y personajes que a narrar una historia. Así que curiosamente creo que puede ser atractivo para personas que no son tan aficionadas de este autor. Pero estoy de acuerdo en que si a ti lo que te interesa es el horror e historias claras que te dejan al borde del asiento buscando saber qué le va a pasar a los personajes, hay otros libros de Stephen King que puedes disfrutar más. Pero este, por alguna razón, es bastante entrañable. A mí me terminó gustando mucho con todo y sus defectos. Si lo que te hemos contado no te resulta repulsivo o hace que sientas que este libro no lo vas a disfrutar, yo creo que es una lectura bastante agradable que te puede llevar varios días en terminarla. Y pues bien, eso ha sido nuestra reseña del libro The Stand de Stephen King y hemos llegado al final de la primera mitad del episodio del podcast. Vamos a tener algunos saludos, vamos a hacer nuestros comerciales y después de eso vamos a la segunda parte de nuestro episodio en el cual vamos a hablar con spoilers de los temas principales de este libro. Pero antes de todo eso, como decíamos, vamos a dar saludos que siempre pedimos que nos dejen saludos, comentarios o preguntas en nuestras redes sociales de la aventura, en Twitter, en Facebook principalmente. Entonces, si tú tienes la inquietud de que te saludemos, quieres hacer una pregunta o quieres hacer alguna mención, ahí están los medios. Y si no sabes dónde encontrarlos, puedes encontrarlos en alaaventura.net, que es el sitio de este podcast. Ahí están todos los episodios. También están los enlaces para que te suscribas en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, incluso en iVoox. Todo está ahí. Correos electrónicos, Twitter, Facebook, Instagram, hasta YouTube tenemos. Todo eso está en alaventura.net. Y pues los saludos. Saludos para Mili Ninja, como siempre, muchas gracias por escucharnos. Para PMRG, que siempre leo diferente su nombre de usuario. Espero que algún día tenga yo la iniciativa de preguntarle cómo pronunciarlo. Saludos para Heladito, que tiene un podcast en el cual habla mucho de cine, televisión, de entretenimiento en general. Es La Opinión de Heladito. Pueden escucharlo en Spotify y en donde quiera que escuchen podcast. Un saludo para Daniel Lara, que siempre está promoviendo la lectura. 2 saludos y una sorpresa para Cadasco. Un saludo para Elenita Bustamante, una amiga del podcast. Saludos para Mr. Suki, para Lizuada, que me comenta que su libro favorito es de Jane Austen y que lo he leído muchísimas veces. Quizás puedan adivinar cuál es, pero es una de mis autoras favoritas también. Saludos para Leticia Castillo, para David Ludévano, que se encuentra en Chulucanas, Perú. Y finalmente un saludo que se había quedado en el tintero porque llegó un poquito a destiempo en el episodio anterior
para Carlos Mario Muñoz, que se encuentra en Colombia. Para todos, un gran saludo y muchas gracias por escuchar. Saludos a todos ellos. Y como siempre, el comercial de Libsyn.com, puedes, si tienes la inquietud de crear tu propio podcast, usar los servicios de Libsyn.com, donde puedes hospedar tu podcast, distribuirlo a todos los lugares donde se escuchan podcasts y además tener estadísticas de quienes te escuchan. Si te inscribes usando el código Aventura, puedes tener hasta 3 meses gratis de servicio y ayudas a este podcast. Todo esto en Libsyn.com usando el código Aventura. Y la pregunta más importante de todas es, Manu, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Y dónde has estado platicándonos de cosas en el ancho mundo del internet? Pues he estado un poco alejado de las redes últimamente porque he estado muy intenso con algunas cosas, pero pueden buscarnos en donde sea en Bolobancas. El último episodio que hicimos fue un episodio dedicado a las conspiraciones, a los aliens, a las desapariciones, a los secuestros, con motivo de las celebraciones del Halloween y del Día de Muertos. Ahí pueden buscar el episodio 326 de Bolobancas. Estuvo muy bueno. Gracias a Elenita que se echó mucha de la información que se presentó ahí y las ganas de que hiciera el episodio. Sin ella no hubiera sido posible ese episodio. Y pues principalmente ahí me pueden encontrar. Excelente, entonces ya lo saben, es Bolobancas en todas partes. Y si no se han tenido la curiosidad de preguntar, Bolobancas es con V o V chica, es Bolobancas. Y bolobán es una comida típica del estado de Veracruz, de acá de México. Entonces, Bolobancas, no se pierdan el episodio especial de historias, conspiraciones, porque estuvo bastante entretenido. Y ahora sí, hemos llegado a la final de la primera parte de este podcast y es entonces la última advertencia. De aquí en adelante vamos a hablar de este libro con spoilers. Si no quieres que demos adelantos de la historia, puedes dejar de escuchar en este momento, volver después cuando hayas leído The Stand, o puedes escucharnos y después comparar contra tus impresiones. Pero es la última advertencia y empezamos. Manu, como siempre, la pregunta: The Stand de Stephen King. ¿Qué es lo que se queda contigo de este libro o qué fue lo que más te llamó la atención de él? Creo que uno de los aspectos que podría mencionar, aunque es un poquito meta, es realmente si este libro necesitaba ser tan largo. ¿Crees que realmente nos hubiéramos podido quedar con la versión corta del libro y ser felices? ¿O realmente necesitamos como que esta versión extendida con historias no tan principales, pero que son interesantes? ¿O tú qué piensas? Yo creo que sí pudo haber recortado lo que le cortó en el primer lugar. A lo mejor sí recuperar 2, 3 cositas que son interesantes, pero casi todo lo que le agregó es pura textura, por así decirlo. No es algo que realmente mueva mucho la historia para un lado distinto. Algo, por ejemplo, de lo que agrega es con el personaje de Franny. Franny, en la versión original, que ya no puedes encontrar en ningún lado, simplemente habla con su papá y sabemos que tiene una mala relación con su mamá. En esta versión tenemos un capítulo entero de una discusión muy fuerte que tiene, conocemos la historia de su mamá y esto está interesante, te ayuda a entender mejor a Franny, pero no cambia nada la historia. Híjoles, pero esa parte sí me gusta un montón. Sí, claro, o sea, yo no creo que sean partes malas, son muy entretenidas, pero híjole, son tantas que no sabes cuáles podrías quitar o cuáles no. Por ejemplo, a mí me gustó mucho la historia de un personaje que se llama The Kid, que se encuentra a Trash Can Man. Esa parte me gusta mucho y estoy seguro que va a haber otra persona que diga, no, eso no aporta nada a la historia, lo hubieran cortado. Entonces, Sí, también me gusta mucho. pudo haber sido más corto, pero ¿qué cortar? Ahí sí no sé qué hubiera cortado. Sí, es que creo que, no sé si la parte, por ejemplo, de cuando ya tienen el concilio y están como que viendo todas estas cuestiones políticas de organización, esa parte la sentí muy larga, no sé si la sentiste igual, pero siento que como que a fuerzas quería meterlo ahí, era algo, un punto importante para el autor, quería meterlo ahí, quería hacer una crítica al gobierno que tenemos, bueno, que tienen ellos ahorita, bueno, en esa época, en el 78, creo que esa era una de sus misiones. Pero esa parte yo sí sentí que era muy larga y muy innecesaria. No me acuerdo de tantos detalles, así que estoy de acuerdo. Que la tiran a la basura cuando
la madre Abigail, una de los personajes principales del libro, como que la fuerza más grande del bien cae en el planeta en ese entonces. Como que les dije, piensa que realmente están pecando de orgullo todos, incluida ella, en que se están enfocando más en cómo traer de vuelta al mundo que en cómo pelear contra el mal. Entonces tiran a la basura esa parte del libro y ya regresa Madre Abigail y les dice que tienen que ir para allá a pelearse y ya que olviden todo eso. Lo dejan sí, pasó esto, pero no era importante. Ese es uno de los momentos donde te das cuenta que Stephen King se beneficiaría de planear sus historias antes de empezar a escribirlas. Y es que él ha confesado, y de hecho es su estilo de escritura, que él se sienta y desarrolla la historia conforme se le va ocurriendo. No tiene como un plan de hacia dónde va a terminar la historia. Entonces pasan cosas como esta. Por supuesto están las lecturas de edición, cuando se acomodan capítulos, etcétera. Pero tiene este problema y creo que es también la razón por la que sus finales a veces simplemente no cuajan. Sí, también siento que el final pude haberlo cortado varias páginas, nos pudo dejar con la duda de muchas cosas. Y uno lo hubiera inferido, por ejemplo, lo que hubiera pasado con este personaje final que sobrevive y con quién sobrevive. Creo que eso nos pudo haber dejado. Ah, sí, es obvio que va a sobrevivir. Nos cuenta todo el Via Crucis que se echa, como 200 páginas de ese Via Crucis. También siento que eso podía haberlo recortado más. Sí, definitivamente. Y justamente ese es uno de los aspectos donde tuvo que meter literalmente una bomba a la historia para mantenerla en movimiento. El resumen ejecutivo de la historia, para ti que estás escuchando, no es leer el libro y quieres seguir escuchando. La historia se divide en estas tres partes que mencionaba Manu. La primera parte es la pandemia. Cómo se contagia el mundo, cómo se muere 99.94% de toda la población. Después está una parte donde están reconstruyendo la sociedad. Por un lado están los buenos, literalmente los buenos, que los llama un personaje que se llama Madre Abigail, que es donde están todos los protagonistas. Y por otro lado están los malos en Las Vegas, con un personaje que se llama Randall Flagg, donde están todas las personas que son malas o que son muy inseguras y ni les da miedo irse con la Madre Abigail, que se encuentra en Boulder, Colorado. Entonces está Boulder, Colorado, Las Vegas. Y la segunda mitad de este libro es una gran parte de explicación de cómo está organizada la comunidad de Madre Abigail, cómo está su gobierno, dónde viven, cómo están las casas. Y es como leer la narración de alguien que te cuenta su campaña de SimCity, de su simulador de ciudad. Entonces, la parte final del libro se da cuando un personaje hace explotar una bomba que mata a varios personajes. Regresa la madre Abigail que Stephen King la había sacado de la historia porque la necesitaba fuera de la historia un ratito. Y pasa lo que dice Man. Los obliga a ir a enfrentarse a Las Vegas con los malos. Pero no les dicen ni cómo, ni cómo le van a hacer, ni cómo van a llegar. Lo más dicen, ya váyanse así como están, órale, a pelearse. Sí, no estamos exagerando. Eso es lo que les dice. Así como están, no agarren nada, así váyanse y Dios va a proveer. Sí, porque realmente no sé los designios de Dios, pero sé que eso es. Esto es sumamente peculiar, porque yo no sabía qué era lo que iba a pasar en la historia. No en el sentido de, ok, van a ganar los buenos, van a ganar los malos, sino yo sabía cómo se va a resolver esto. Hay tantas cosas que puso en movimiento Stephen King a lo largo del libro que decías, bueno, queda pues un montón de páginas, pero no me parece que sean suficientes para resolverlo. Y la resolución, pues es como dijo Manu, Deus ex machina. Sí, el mismo sentimiento tuve de que no va a ser suficiente esto que queda. Y todavía lo hace muy cortito esa parte y se extiende en la otra parte del final. Entonces sí, es un poquito decepcionante. Bueno, al menos para mí fue decepcionante esa parte. Pero me quedé por los personajes y por cómo lo escribe. Sí, definitivamente. Hay una parte de la historia que es cuando finalmente se empieza a mover la historia que me tenía muy enganchado porque estaban pasando cosas, porque finalmente todos los rieles que estaba poniendo de la historia, ya estaba pasando el trenecito narrativo a través de ellos. Pero cómo se resuelve, ahí sí ya no quedo insatisfecho en el sentido, como te digo, en lo temático, porque creo que es apropiado para lo que trata de decirnos Stephen King con la historia en su lucha del bien contra el mal, pero pudo haber sido más interesante. Todo
esta segunda parte de la historia te estás esperando que va a haber un enfrentamiento de las fuerzas del bien y del mal. Y todo el libro parece que va para allá, pero no. Ajá, o mínimo que los personajes que tienes principales van a hacer algo, o sea, literal, algo, cualquier cosa. Pero no, lo único que hacen en el final, los que llegan hasta allá, es pararse, ser encerrados y ya. Insultar a este ente del mal, Randall Flagg, y ya. Sí, ese es muy gracioso, es muy, muy gracioso porque ya que lo ves en retrospectiva, hasta puedes decir cómo es que la historia se haya resuelto de esta manera. Algo que parece que es un tema de este libro es que Randall Flagg no tiene control sobre lo que va a pasar, pero ese es otro de los aspectos que pueden ser muy confusos de la historia, que a veces Randall Flagg parece que sí puede actuar directamente en los eventos, es decir, él puede directamente matar a alguien, por decir algo, y a veces parece que no. Aunque tenga la persona enfrente, parece que no puede hacerle nada. Y lo mismo Mm, pasa con el otro personaje, con el lado bueno, con Madre Abigail, que a veces parece que sí puede hacer algo y a veces parece que está completamente a los designios de Dios. Así ujú. literalmente, ¿no? Entonces, eso hace que este libro siempre te esté dejando a la incertidumbre, no tanto porque no sabes cómo va a resolverse la historia, porque lo puedes predecir un poquito, sino porque no sabes cómo va a llegar a ese punto, porque los personajes a veces son muy pasivos y de manera muy selectiva. Yo siento que también al final muy desaprovechada Franny. Ni siquiera la mandan a ir para allá, pero... Y también la parte que se me hizo interesante al final fue cuando esta gente del bien envía 3 espías y ya sabes el destino de los 3 espías, pero tampoco tuvo mucho sentido al final porque están muy enfocados, el mal está muy enfocado en detener al tercer espía que es Tom Cullen, pero realmente no entiendo no se entiende la razón de por qué era necesario detenerlo. No influye en la destrucción o en el final de los malos. Entonces sí es confuso también en esta parte. Lo de los tres espías es una de esas partes de la historia que no llega a ningún lado. Ajá, pero al menos la segunda espía se la rifa bastante bien. Ah, O sí, sea, sí. es una parte muy, muy emocionante. Sí, es de los pocos eventos en este libro que un personaje femenino hace algo activo. Y es la misma que hace en un momento más atrás de la historia, Ajá. algo asertivo, porque ella formaba parte de un grupo de unos maleantes que iban con Randall Flagg y es la que organiza el escape de todas las mujeres que tienen capturadas cuando se encuentran con un grupo de sobrevivientes, el que lleva a Stu y a Harold. Bueno, y a Franny. También a ella le agregaría de mis personajes favoritos, aunque sea tan poquita su participación. Sí, es increíble que yo checando hice el pequeño esfuerzo de tratar de rastrear a alguien que hubiera hecho la comparación entre la primera versión y esta. Este personaje en la versión de 1978 no te lo describen tanto. Es una persona que llega y te dicen hay que elegirla a ella, pero antes de que le elijan como espía no sabías nada de su historia, lo cual también Mm, es una decisión muy rara. mm. Sí, porque, pues, ¿por qué la elegiría, no? ¿Quién la elige? Es Susan, ¿no? Sí, Susan la elige, ajá. Y los otros 2 personajes, me imagino que su historia sí estaba en la parte original, en la versión original, sí, la del claro. juez y de Tom Collins. Sí, tampoco es mucho, mucho, pero sí tienen más desarrollo. Que personalmente siento que eso es una decisión muy extraña que hayan tomado el concilio, haber mandado espías, pero eso es aparte, eso es solo mi juicio. Sí, claro, es una decisión cuestionable y creo que los mismos personajes lo expresan, pero no hacen nada con esa duda. Y ese es también uno de los aspectos frustrantes de este libro, que Franny es en este concilio, que es el lado donde están todos los personajes buenos en esa ciudad de Boulder, empiezan a organizar el gobierno, hacen un concilio de 6 personas, que son los personajes principales, y Franny siempre está poniendo la voz de la razón, de cuestionarse si están haciendo lo correcto, y nada más no le escuchan porque tienen como mucha confianza en que están haciendo lo correcto los demás. Y ella al Ujú. final termina votando a favor de todo. Entonces, esa parte creo que también por eso es un poquito aburrida porque sabes que están discutiendo, pero desde la primera discusión sabes que al final va a hacerse lo que ellos se van a proponer en un inicio y le quitan mucha atención. Pues sí, es mayoría al fin y al cabo en ese tipo de concilios, ¿no?
Y bueno, otra cosa que leí por ahí es que realmente Stephen King quería hacer su propia versión de El Señor de los Anillos, pero con temática americana. Eso se nota mucho con, por ejemplo, siempre está diciendo qué carreteras tomó el tal personaje para llegar a otro lugar o en qué ciudad están. Creo que eso está muy marcado. Y creo que muchos aspectos vienen como de esto de que quiere hacer su propia versión. Por ejemplo, siento a veces como que muy similar a Madre Abigail con Gandalf, que se va y luego regresa, o por ejemplo a Randall Flagg, el malo, el antagonista, muy muy malo, pero al final que no es tan malo y no hace nada. Así también lo siento un poquito. Entonces, sí, creo que a lo mejor creo que se dejó llevar mucho por parecer mucho la historia, va a hacer parecer mucho la historia. No sé si tú lo sentiste así o lo sientes así. Sí, creo que es su intención de mostrar al lado bueno y al lado malo y que el lado bueno gana al final, hace que muchas decisiones de la historia no sean tan dramáticas como te lo esperas y los personajes no tienen mucho que hacer. Es algo que mencionábamos, que los personajes en momentos clave de la historia hacen lo que se espera que hagan, pero no lo deciden ellos, sino que lo decide Dios, por así decirlo. Ujú. Está raro cómo lo maneja, pero yo creo que los personajes son suficientemente fuertes al principio como para mantener la historia. Al menos para saber, para, para mantenerte ahí, para saber qué va a pasar con ellos. Para también no perder tanto a quienes están escuchando y escuchan por curiosidad, no han leído el libro, es importante mencionar que los personajes principales de este libro, los buenos, son Stu Redman, Larry Underwood, Harold, que es bueno o malo, Franny, Glenn, Ralph y Susan. Y algo bien interesante de estos personajes es que terminan convirtiéndose en el concilio, en primer lugar. Pero en segundo lugar es que Susan y Ralph, en especial Ralph, aparece de la nada. Están Nick, bueno, se me olvidaba Nick, por supuesto. Están Nick y Tom en una carretera, aparece Ralph, se conocen y ya se convierte en personaje principal. Que creo que también tiene mucho que ver con lo que mencionas de la influencia del Señor de los Anillos. Que en el Señor de Ujú. los Anillos también hay personajes que aparecen de esa manera. Y es parte del estilo mitológico, fantástico de Tolkien. No sé si funciona también aquí. Ralph terminó cayéndome bien como personaje, pero después de que nos había contado con tanto detalle lo que le pasa a Stu, a Larry, a Fran, a Harold, que de repente llegue Ralph y miren, él también es personaje principal de aquí en adelante. Y es bien chido y arregla cosas. Ajá, y es de los últimos que sí van a enfrentarse con Randall Flagg. Y a Franny, que la conocemos casi desde el inicio, no. Sí, es muy confuso, pero bueno, misteriosos son los caminos del Señor. Yo creo que esa es la explicación que nos puede dar. Y quiero hacer énfasis también que toda esta discusión que estamos teniendo, creo que la estamos teniendo como de buen humor. No porque hayamos odiado el libro, pero son de las Sí, cosas que nos exacto. llamaron la atención. De todas maneras, disfrutamos estas partes y más que, por lo menos desde mi lado, no sé, de tu lado, Manu, son cosas que se me hacen graciosas, simpáticas, no hacen que odie el libro, pero pues hay que hablar de ellas. Sí, no hay forma de que odie un libro de Stephen King, la verdad, pero sé que tiene muchos fallos. También eso que es mi libro favorito, sé que tiene muchos fallos, pero igual me gusta muchísimo. Es por su forma de escribir. Y creo que le da personalidad. Creo que estos defectos, si quieres verlo así, estas imperfecciones, son como parte de su estilo de escribir. Ya te lo esperas. No es algo que si te gusta Stephen King, veas como algo negativo que jamás se le va a arreglar. Es parte de la manera en la que te cuenta historias. A Mm, veces está más marcado que en otras. A veces sí tiene buenos finales. Sí hay algunos libros con buenos finales. No es que nunca tenga un buen final, pero son más raros que los finales malos. Esos sí son más frecuentes. Cementerio de Mascotas es uno de los finales que me gusta mucho. A mí la Milla Verde me gusta el final. Ese no lo he leído, fíjate. Esto de la pandemia. Me pareció muy simpática la manera en la que muchas personas, a pesar de que sabían que estaba esta enfermedad que en español se tradujo Capitán Trotamundos, Captain Trips, estaba por ahí, era muy contagiosa, empezaban a estornudar, a toser, decían, ay, no tengo por qué avisarle a nadie, seguramente yo no estoy contagiado. Con lo que hemos vivido desde el 2020 en el mundo real. No sé qué impresión te dio a ti, mano. Sí, obviamente no pudo haber previsto
mascarillas o los cuidados que había que tener. Igual porque en esta enfermedad realmente mata más rápido. Realmente la gente no sabía ni siquiera que hubiera una enfermedad ya hasta que estuvieran casi muertos la mayoría. Y como era un mundo donde no había internet como ahorita, supuestamente está en los 90, pero se siente más viejo porque realmente el libro es del 78, actualizado un poquito, pero no tan actualizado realmente. Entonces sí es un país que no tiene mucha comunicación entre sí. Y había, bueno, en el libro te cuentan que esta campaña militar para esconder la información. Entonces también no se le puede culpar mucho a los personajes del libro de que no se cuiden mucho, porque realmente no sabían casi nada, pero sí se siente muy similar a lo que está pasando, o lo que pasó más bien en nuestra época actual. A mí también me llama la atención cómo Stephen King hasta ese momento no había sido tan abierto como en sus ideas de cómo debe funcionar un gobierno, cómo debe funcionar una sociedad, que es por lo que está tan larga esta sección en Boulder, Colorado, de la que ya hemos mencionado mucho. Pero viendo los libros antes de este es el más crítico acerca del gobierno. Y se ve que le caía muy mal Ronald Reagan. Tú mencionabas, ¿quién era el presidente en esa época? En la época en la que se escribió era Ronald Reagan y parece que Stephen King lo detestaba porque a cada momento aprovecha para criticarlo o burlarse de él. Y creo que la manera en la que el gobierno de Estados Unidos en el libro se comporta acerca de esta epidemia es la idea que él tenía de cómo iba a comportarse el gobierno de la época en una situación similar, que es una visión un tanto pesimista. Y Mm, también hay un punto de la historia que no hace demasiado énfasis, pero sí es muy importante que el gobierno de Estados Unidos termina diciendo, bueno, ya está el país en ruinas, nos vamos a ir todos más o menos al infierno, entonces vamos a liberar este mismo virus a todos lados, vamos a liberarlo a nuestros enemigos y a cualquier país donde tengamos agentes de nuestro gobierno. Y eso sí es un ejemplo de mucha maldad, pero pues es la idea que tenía él de cómo se iba a comportar un gobierno en esta situación. Y por cierto, eso también aparece un poco en un libro que escribió con el apellido de Bachman, con su seudónimo de Richard Bachman, que es La Larga Marcha, donde también el gobierno es bastante mala la manera en la que se presenta. Y ahora que lo estoy diciendo, también en este otro libro, del cual se hizo una adaptación en la que el protagonista es Arnold Schwarzenegger, Running Man, ujú. igual es un gobierno bastante malo. Entonces, yo creo que desde esta época ahí aparece y es también una de las cosas que se me hicieron simpáticas, curiosas de la visión del mundo de Stephen King, que ya que lo vimos nosotros en la actualidad, bueno, no fue tan así, tan extremadamente maligno, pero muchos gobiernos del mundo no fueron tan cuidadosos con su población. Que, por ejemplo, ahí esa parte también me hace un poquito de ruido, que toda esta historia del bien y el mal nada más pasa en América, no sabemos de los otros países. No sabemos si todos soñaron con la madre Abigail diciéndoles que fueran a América a juntarse todos, o solo Dios existe para los americanos. Es como que una parte que no tocan también. Muy centrista la historia en una sola religión, casi casi, y en una sola población. Sí, yo había pensado en la parte del país, pero ya que lo mencionas, no me había hecho la reflexión de la parte de la religión. Efectivamente, la visión de Dios que aquí aparece es el Dios cristiano. Eso creo que es motivo. Si tú que estás escuchando tienes una fibra creativa de hacer tu fanfic, de escribir cómo fue The Stand en tu país o en otra parte del mundo, porque seguramente yo quiero creer que cada país tuvo su propia madre Abigail con su nombre, con sus características muy distintivas de su país, y un Randall Flagg igual con sus características del país. ¿Por qué? Randall Flagg es, si tú lo vieras en la calle, como te lo describe Stephen King, con sus pantalones de mezclilla, su chaqueta de mezclilla, sus botas vaqueras, con sus pines, que era algo muy de los 70s, de los 80s de Estados Unidos, una persona completamente norteamericana, pero completamente malvada. Eso a mí no me quedó tan claro cuál era el mensaje de Randall Flagg, si nada más era una imagen que trataba de crear confianza o era también un poco de crítica acerca de cómo ciertas características de Estados Unidos se habían vuelto nocivas para la propia población, pero tendría su propia versión en otros países Randall Flagg con otro aspecto seguramente.
creo que le quedó la espinita de Randall Flagg después de este libro. A lo mejor pensó que no lo desarrolló bien, porque creo que lo voy a usar en bastantes, o al menos mencionar en otros libros, ¿no? No me ha tocado leer ninguno donde lo haya mencionado, pero creo que sale en La Torre Oscura y otros cuantos más libros. Sí, es correcto. Es el vínculo más fuerte con la Torre Oscura, donde descubrimos que Randall Flagg es una figura que aparece en muchas realidades, si no es que en todas las realidades, con distintos nombres, y generalmente toma nombres que empiezan con R y con F. Pero en el mundo de la Torre Oscura, una encarnación con la que se encuentra el protagonista es el hechicero Walter Odin, que si no me equivoco aparece incluso en la adaptación al cine que no he visto, en la que el pistolero es Idris Elba. Ujú, yo tampoco lo he visto, ni leído los libros, pero bueno, tengo que empezar. Sí, creo que eso también es algo importante para mencionar, es que este libro de The Stand, de manera retroactiva, tiene mucha vinculación con la saga de la Torre Oscura. Hay algunos detalles que yo no recordaba del libro 4, del libro 3, que hacen alusión a cosas que pasan en The Stand y después la Torre Oscura se convirtió en el nexo del multiverso de Stephen King, entonces ya se menciona muchos más libros, también hace mención a It, a eso, pero Randall Flagg sí fue un personaje que reusó y creo que vale la pena porque es bastante buen villano, aunque se comporte de manera errática. Aquí no lo siento tan buen villano, pero me imagino que después despega mejor. Sí, pienso que no es tan bueno en el sentido de lo que hace, Ujú. sino en personalidad. Creo que es más la personalidad que tiene, esta imagen carismática, que lo que termina siendo. No sé si es a propósito, como ya lo hemos mencionado, es un poquito confuso el mensaje de Stephen King, pero creo que por lo menos en carisma, y es parte también de lo que le vendía a los personajes que se alían con él, ahí es su punto fuerte. Pero qué tan efectivo es, ahí sí es bastante dudoso. Ujú, que ahí tocaste un punto que también me hizo un poquito de ruido. El sociólogo Glenn les menciona que es seguro que los que más se alíen con Randall Flagg son los que tengan afinidad a lo técnico, que sean como que adeptos a la tecnología. También, y sí se nota porque realmente la sección de Flagg en la ciudad de Las Vegas tienen más técnicos, más gente arreglando cosas, más pilotos, más médicos, más lo que sea. ¿Por qué crees que haya pensado Stephen King que los que estamos relacionados con la tecnología somos más proclives a irnos al mal? Yo creo que es también producto de la época. Me imagino que tiene que ver con los inicios del movimiento ambientalista de finales de los 70s, apenas inicios de los 80s, que se percibía como una necesidad el regreso a la naturaleza para evitar destruir a nuestro mundo, que como vimos tuvo muy buenos resultados. No ha habido ninguna consecuencia negativa. Aprendimos nuestra lección y hemos cuidado a nuestro planeta, ¿cierto? Creo que tiene mucho que ver por ahí. Había en esa época esta tendencia a tratar de regresar a la naturaleza, a alejarnos de la tecnología, porque era lo que nos estaba haciendo la vida más difícil. Como habrán escuchado en mi intervención un poquito sarcástica, creo que es algo que no ha cambiado mucho. Iba un poco por ahí. También se me hizo un poco curioso y creo que también tiene algo que ver del sesgo de Stephen King, que él es más bien una persona de la clase obrera, no tanto de la clase técnica, y a lo mejor también por ahí no tiene tanta afinidad. Y como es de sus primeros libros, pues es lo que él conocía. Aunque lo puedo pensar de una manera racional y tal vez tenga razón, tal vez a los que nos gustan las cosas técnicas nos gusta un poco de orden y seguir procedimientos o cosas así. Y realmente se ve que en la facción de Madre Abigail como que iban muy a la libre, no sabían muy bien qué iban a hacer o cuál era como que lo que tenían que hacer, todo se lo dejaban en las manos de Dios o de la Madre Abigail. Y al menos con los de Randall Flagg que estaban en Las Vegas, tenían este plan maestro de qué es lo que tenían que hacer, todos tenían sus funciones bien establecidas. A lo mejor por eso lo pensó también. Sí, tienes razón. En el lado de la madre Abigail, si no fuera porque la historia tiene que avanzar, los personajes no se organizarían.
Sí, realmente no sabes qué están haciendo la mayoría de la población ahí. Si cada que hay una situación complicada que tú esperas que la madre Abigail, que supuestamente tiene esta visión del futuro y de la voz de Dios, les diera algo de orientación, esencialmente lo que les dices, tú confía en Diosito. Y ya. Y no estamos exagerando, realmente eso es lo que les dice. Cuando le preguntan específicamente qué es lo que tienen que hacer, les dice, confíen en Dios. Yo solamente soy su voz. Y los personajes, o si eres la voz de Dios, ¿qué dice Dios? Ah, no, yo no te puedo decir. Ujú. Bueno, que al final, pues realmente no les podía decir porque no sabía. Pero sí, sí, es exactamente eso. Que, pues bueno, es Dios contra el mal, pues es como que irle a la segura también. A menos que hagas algo mal y despiertes la ira de Dios, pero pues hay que confiar, supuestamente. Pero igual yo no seguiría a un vato con botas. Si no, Randall Flagg, yo creo que si te lo encuentras en la calle y te inspira confianza, eso no habla muy bien de ti. Que ni siquiera a los más malos de ahí les daba como confianza. Era como que el miedo nomás. Sí, entonces eso es lo que hace este personaje del que hablamos de Daina, que es la espía. Se siente tan satisfactorio que le logra ganar de alguna manera, aunque bueno, le cuesta la vida, pero logra ganarle. También es tan satisfactorio que Glenn se ríe en su cara porque te lo ha mostrado como una figura casi invencible y te das cuenta de que realmente no lo es. Pero al final, ya que haces el recuento de toda la historia, te das cuenta de que realmente no hizo tanto. Sí, esa es la queja que encuentro más prominente en mi punto de vista. O sea, es lo que más siento que le afecta. Y ahora, para cerrar, a menos que tuvieras otro aspecto, el Deus Ex Machina, que ya mencionamos que no es uno de los aspectos fuertes, pero ¿qué sensación en particular te deja? Si quieres contar qué es lo que pasa, adelante. Pues bueno, teníamos en toda la historia esta espinita de que Harold estaba enamorado de Franny. Tenía una especie de relación, pero era porque no conocían a más gente, ya eran los últimos dos que quedaban en su ciudad y ya habían viajado juntos, ¿no? Pero luego conocen a Stu y Harold es de estas personas inseguras que sienten que pues, tienen el control de la persona con la que están y como que se aferran a que es de su propiedad. Entonces está como que un poquito celoso o receloso de Stu de que no le vaya a quitar a Franny, aunque sabemos que eso no es así, pero al final sí, Franny se va con Stu y como que no le dicen nada y este de Harold como que queda resentido y aparte llega a leer el diario que lleva Franny y Franny escribe como que cosas muy manchadas de Harold en ese diario. Entonces también con eso crece el resentimiento y Harold hace su propio diario, ¿no? Entonces ya después sabes que Harold tiene un plan para hacerles daño a Stu y a Franny. Y estás la mitad del libro esperando que no pase eso. Entonces ya llega la parte donde están todos reunidos, todos los del Madre Abigail, y tienen su concilio. Entonces en una parte donde ya se reúnen en una de estas reuniones de concilio donde es privada, donde tienen que ver qué es lo que van a hablar con todos. Harold, junto con otro personaje que no mencionamos que se llama Nadine, pero no es tan importante, este, ponen una bomba en la casa de Nick Andros y explota. Pero antes de que vaya a explotar la bomba, llega Madre Abigail que se había ido porque sentía que ya había defraudado a Dios por su pecado de orgullo. Se había ido en una aventura que nunca dicen a dónde fue. Y regresa en ese mero momento. Y las personas del pueblo van a avisarle a este concilio de que ya regresó Madre Abigail. Y con eso, de alguna forma, con eso y con una predicción que tiene Franny, logran salir unos cuantos de la casa donde está la bomba. Pero obviamente muchos personajes mueren ahí. No recuerdo bien el recuento de los personajes que mueren. Hay muchos personajes secundarios que mueren ahí. Pero los principales que se mueren es Nick y Susan. Que esa parte no es la que yo siento como el Deus Ex Machina. Lo que siento como Deus Ex Machina es que haya llegado la madre Abigail y que después de esa explosión les haya dicho que fueran ya a Las Vegas con Randall Flagg. Esa es
aparte de Deus Ex Machina, porque no hay una razón para que fueran allá si no es la madre Abigail diciéndoles. Sí, y esta parte además es justo lo que decíamos que Stephen King tuvo que hacer para que la historia se moviera porque ya se había estancado. Entonces es el Deus Ex Machina directamente del cerebro del autor. Y además, la otra parte es el final propiamente dicho. Al final de la historia, te esperas este enfrentamiento entre las fuerzas del bien y del mal, pero lo que hace Madre Abigail es mandar a un grupo de personas, a sus elegidos, a los personajes principales, a Larry, a Glenn, manda también a Stu y por supuesto a Ralph, porque claro, es un personaje muy importante, como ya decíamos. Y un personaje además muy, muy, muy importante que es Kojak el perro, también de mis personajes favoritos. Ah, claro. Y van a Las Vegas. Stu se rompe la pierna en el camino, entonces realmente solamente llegan 3 personas. Glenn se muere en la cárcel por burlarse de Randall Flagg, que es de esas cosas que mencionábamos. Se ríe en la cara de Randall Flagg, pero no lo mata él directamente, sino que le ordena a alguien que lo mate. Y Larry y Ralph están amarrados, están a punto de ser ejecutados públicamente. Randall Flagg está perdiendo el control de la gente, ya están viendo que es más charlatán que alguien efectivo. Una persona por ahí empieza a hacer barullo. Finalmente mata a alguien directamente con un rayito eléctrico mágico. Mata a esta persona, pero llega Trash Can Man con una bomba atómica y ese rayito que había lanzado Randall Flagg, de alguna forma, de alguna manera empieza a cobrar la forma de una mano y al acercarse a la bomba la detona y adiós Las Vegas. Y esta también es la otra parte de literalmente un Deus Ex Machina, porque todos los personajes se refieren a esa forma de mano como la mano de Dios. Está la interpretación de que es el poder de Randall Flagg que se descuidó o su exceso de confianza hicieron que él mismo se destruyera, o que sí, literalmente Dios aprovechó, mira este rayito, vamos a explotar la bomba, adiós los malos. Ni siquiera Ronda Flag se destruye por la bomba, desaparece antes de que explote. O sea, tampoco es como un mal que no muere. Entonces desaparece antes de Sí. que explote y se va. Y deja a todos ahí. Lo que me hace mucho ruido de eso es que vuelve muy inconsecuente que haya sido Larry, Ralph y Glenn que hayan ido allá. O incluso es tú. O sea, pudo haber sido cualquiera que hubieran intentado ejecutar a cualquiera en la plaza pública ahí de Las Vegas y hubiera pasado exactamente lo mismo, porque lo de Trash Man era muy independiente, una historia muy independiente a todos los demás. Y hubiera pasado con quien sea, a menos que, bueno, tomes en consideración que estas 4 personas ya estaban muy seguros de que iban a ganar, que eran el bien, y pues se podían burlar de Randall Flagg, disminuyendo sus poderes con no creyendo en él. Entonces, a lo mejor también va por ahí. Muy, muy extendida la mano, pero a lo mejor va por ahí. Sí, yo creo que esa es la explicación más razonable, que justo cuando las otras personas en Las Vegas ven que no le tienen miedo a Randall Flagg, es que se anima a esta otra persona y por eso le echa el rayito y pasa todo lo demás. Pero los personajes realmente no hacen nada específicamente. Tú te imaginas si alguien te cuenta que el final termina Las Vegas detonándose una bomba nuclear, que hubo una lucha y que la única solución para tener a Randall Flagg es que Larry activara la bomba y los amigos le decían que no lo hiciera, que iba a morirse gente inocente, pero no, nada de eso. Que hubiera un forcejeo mínimo o algo así, pero no, ni eso. Pero Larry tenía como que estas dudas en todo el libro de si era buena persona o no. No tanto como Harold, que él ya se iba como que más hacia lo malo, pero Larry sí tenía como que estas dudas si era realmente una persona que solo agarraba cosas y no daba. Entonces tiene este lapso donde ya se vuelve el líder del grupo como por 1 o 2 horas o un día, no sé cuánto es, pero tampoco es muy consecuente, o sea, tampoco lo exploran más allá. Yo sabía cómo terminaba este libro. No es algo que me afectará muchísimo porque pues es un libro muy largo y hay muchas cosas que desconocía, pero sabía que terminaba con una bomba atómica destruyendo Las Vegas. Y sí me había imaginado lo que te acabo de contar, que había sido un forcejeo, que estaban en una situación sin solución con Randall Flagg, que tenía unos renes, qué sé yo. Y ese personaje de Larry, justo como lo mencionas, había pasado de ser una persona muy egoísta a ser una persona que estaba dispuesta a sacrificarse por los demás.
Y en mi mente estaba la idea de, sí, claro, por supuesto, eso es lo que va a pasar. Larry se va a dar cuenta que la única manera de tener a Randall Flagg es sacrificándose, aunque tenga que sacrificar a toda la ciudad de Las Vegas, pero es por el bien mayor. Y esto de la mano de Dios es porque es la inspiración divina que hace que apriete el interruptor y detone la bomba. Pero no me esperaba que fuera literalmente la mano de Dios la que detona la bomba y Larry nada más estuviera viendo y así se termina la historia. Bueno, no es cierto, porque todavía faltan 200 páginas más. Al menos puedes decir que jugó con nuestras expectativas y nos sorprendió. Sí, eso sí. Por eso decimos que tiene algunos giros inesperados, algunos satisfactorios, otros no, pero sí tiene algunos giros inesperados. La otra parte ni siquiera vale la pena mencionarla, yo creo, lo que pasa después. Sí, es el epílogo, un epílogo muy largo. Es el vivieron felices por algún tiempo. Mm. Pero Randall Flagg sigue existiendo y creo que eso es lo más emocionante. Sí, fue como una introducción pequeña a él. Sí, definitivamente. Un libro bastante extenso. De mi parte es lo que quisiera comentar. Hay muchas cosas que se puede decir de un libro tan extenso, pero creo que son las que más me llaman la atención. Pues bien, esa ha sido nuestra discusión acerca de The Stand de Stephen King, que insistimos, no es que no nos haya gustado el libro, hacemos esta discusión de los aspectos que se nos hicieron más curiosos, justo por eso, porque las demás partes son entretenidas, los personajes tienen mucho carisma, pero estas partes que terminan rebotándote en la cabeza creo que son las más entretenidas de comentar. Por mi parte, pues quiero agradecerte a ti que nos estás escuchando por darnos la oportunidad nuevamente de platicar contigo acerca de un libro. Si nos quieres contar, si ya has leído The Stand, ¿qué te pareció este libro? ¿Qué es lo que te llamó la atención? Si no lo has leído, pues también puedes comentarnos si te ha dado curiosidad leerlo después de escuchar este episodio. Pero mientras tanto, Manu, te pediría que te despidieras. Bueno, gracias por la invitación otra vez. Un interesante tema. Parece que no nos gustó, pero si no nos hubiera gustado, no hubiéramos discutido el libro con tanto ahínco. Entonces, gracias por escucharlo. Nos vemos en la próxima y espero que estén muy bien. Definitivamente. Y como siempre, pido que te cuides, cuides a las personas que tienes a tu alrededor y nos escuchamos en la próxima.